¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Estamos de nuevo en el programa luego de una necesaria pausa por diferentes cosas que a veces ocurren, pero ya estamos de nuevo con todo el material, con todos los comentarios, con toda la crítica y con todas las pilas para hacer de nuevo este programa. Empezamos. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Qué semanitas, ¿no? Qué semanitas para poner en tela de juicio necesariamente todo este asunto de la seguridad nacional. Y no la seguridad nacional, esa que tiene que ver con las supuestas conflagraciones internas o con los intentos supuestos de golpe o cosas así que sabemos que tienen que ver con más la paranoia y la propaganda del régimen, sino con lo real, con lo conciso, con lo concreto, que es la relación de Bolivia con el narcotráfico. Independientemente de los casos, porque seguramente uno puede caer en el lugar común de mencionar aquel que está siendo el más popular y hasta goza de cierto humor en algunos momentos, pero tenemos que ir más allá. No se trata de un solo caso, se tratan de varios que en estos últimos 2 años de gestión de este nuevo ciclo del movimiento al socialismo han mostrado que al final no hay mucha diferencia con el anterior en estos temas. Casos en los que nos encontramos con estas desigualdades extrañas frente a la ley, que si usted va a un banco, el cajero le pregunta ¿qué va a hacer con 100 bolivianos? ¿De dónde vienen? Tengo que declararla. La ASFI me lo pregunta. Pero vemos personas que compran grandes extensiones, compran equipos de fútbol, financian equipos de fútbol, tienen un montón de vehículos de lujo y la ASFI no hace nada. ¿De qué protección o de qué privilegios gozan? Uno tiene que pensar lamentablemente de la peor manera. Y tiene que pensar de la peor manera también cuando esta violencia se desata en las calles, cuando resulta que, si bien es cierto, muchas de estas cuestiones se dan en espacios alejados, otras resultaba que ocurren en plena ciudad. Grandes mansiones en plena ciudad, grandes operativos de seguridad. ¿Y dónde está el Ministerio de Gobierno? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el viceministro desde el régimen interior, que fue el comandante nacional de la policía, el señor Aguilera, que se supone que debería conocer muy bien el manejo de estas cosas? ¿Dónde están todos aquellos que en este mismo departamento, cuando empezó el año, se ocupaban de lanzar estas cosas? De lanzarnos gases a las caras, a los edificios, a las calles, a los vehículos. Estos mismos gases. ¿Dónde están? Y es que resulta que para algunas cosas son muy rápidos, para algunas cosas son muy feroces y hasta violentos, y para otras son muy condescendientes. Y claro, al ciudadano común le queda la duda de saber qué más habrá. ¿Quién más está metido? El caso del vuelo de Boa, ya lo mencionábamos algunas semanas atrás. ¿Cuánto se fue en ese avión? ¿Cuántas veces se habrán ido sustancias ilícitas de Bolivia hacia Europa en esos aviones? Que el embajador, que la agencia despachante, que el policía X, que el funcionario, y todos se lavan las manos. Y antes de nuestro receso, yo les había dicho, casi de una manera profética, aunque soy un hombre al que le falta fe, que difícilmente una autoridad puede hacer estas cosas sin que el de arriba le dé su permiso, le dé su bendición, sin que el de arriba le diga, hazlo, dale. Y hay que ver entonces a qué apunta todo esto, porque hace un par de semanas también hablábamos de lo macabro. Un hombre ha sido encontrado hace un par de días, embolsado, muerto obviamente, en la carretera de Yapacaní, un ciudadano de origen colombiano. Y ahí está lo macabro. Ahí está toda esa realidad que a veces preferimos no ver, que a veces preferimos callar, o de la que sensatamente el ciudadano común quiere huir. Pero ahí están los grandes eventos, las grandes adquisiciones, la gran impunidad, y en medio de eso, o mejor dicho, debajo de eso, aplastado por eso, el ciudadano común. Como lo decíamos la otra vez cuando hablábamos de los feminicidios y la violencia, habrá que rezar para que no nos toque, para aquellos que tienen fe. Lo mismo, tendremos que implorar
para que no nos toque, que nos salpique alguna vez una bala cruzada. Y que aquellos que supuestamente están destinados a cuidarnos y a usar todo ese aparato y la violencia legítima para cuidarnos, no sean los cómplices o incluso los verdugos de algo peor. Porque ya ha pasado en algunas ocasiones. Hay generales antidrogas en las cárceles. Hay un caso de Eurocronos, donde también la policía obró muy, muy mal. Y hay un montón de cosas que ustedes ya conocen y que no tengo que decírselas. Y así sea un uruguayo, un colombiano, un boliviano, no importa. Porque la verdad es que ya estamos sobrepasados por eso. Y muy poco queda de esperanza para poder cambiar esa realidad. Se acercan los meses de septiembre, aunque ya en agosto arrancaron. Y cuando se cante seguramente el himno y se cante bajo el cielo más puro de América, en lugar de estar bajo un cielo puro, estaremos intoxicados por la humareda, estaremos intoxicados por ese ambiente gris, que no solamente es feo estéticamente, sino que además es dañino para nuestra salud, es dañino para el medio ambiente, un daño irreversible que año tras año tenemos que ver, hectáreas y hectáreas quemadas, suelos destruidos. ¿Por qué? Por la comodidad de algunos, por los beneficios de unos, de nuevo por la impunidad de algunos. Situaciones en las que nos hemos tristemente acostumbrado a vivir. Y lo más interesante es cómo esto opera en la lógica en la que tenemos, ¿no? Uno puede ver esas grandes proporciones de humo que vienen de la Chiquitania, o puede inclusive encontrarse con estos incendios que ponen ya en riesgo el área urbana, como es el caso de lo que ocurrió en Birubiru hace unos días. Ya nadie parece importarle. Bomberos que arriesgan su vida, su integridad, y que todavía han sido expulsados de su lugar por parte de la policía, les han quitado su espacio. Y yo me pregunto, ¿cuándo será el día en que aprendamos? ¿Cuándo será el día en que nuestros gobernantes, que se llaman defensores de la madre tierra, pachamamistas, pachamamertos, no sé ya cómo llamarlos, nos dicen que quieren proteger la naturaleza y culpan al malvado capitalismo, como lo hicieron en esa cumbre que hubo hace unos días en Brasil, desde toda la contaminación y todo el daño al medio ambiente, supuestamente desde su socialismo un poco ecológico, humano, etcétera, etcétera, deberían proteger, pero no lo hacen. No lo hacen, además, porque la hipocresía juega mucho. Lo decíamos la otra vez, nos invitaron a un espacio en un canal conocido y nos preguntaron por qué se da esta doble moral. Porque al final es eso, porque dicen que protegen, pero dejan que algunos avasallen. Dicen que debe existir un cuidado de la madre tierra, pero los parques nacionales están tomados por avasalladores y por narcotraficantes. Así es la realidad. El que no quiera decirlo o el que quiera maquillarlo, que lo haga. Que sea un imbécil y que lo haga. Pero nosotros no somos imbéciles. Sabemos cómo es esto. En el área urbana, en el departamento y en el país en general. Porque aquí no se salva nadie, ¿no? No se salva la gobernación. Acá de Santa Cruz, con esta figura extraña de un gobernador detenido y un vicegobernador que no tiene el beneplácito de los grupos de poder para poder asumir. No se salva la alcaldía, lo decía el otro día, con el asunto de lo que ocurre en la ciudad y las quemas. Claro, para unas cosas hay operativos numerosos, para quitarle ropa a la gente que está vendiendo, son bastante canallas, van en camiones. Pero los incendios de los predios urbanos, en las quemas, ¿por qué no van? Y ojo, porque esto es bastante gracioso, porque desde hace un tiempo la Secretaría de Medio Ambiente se ha fusionado con la de Seguridad Ciudadana. O sea, ni siquiera le sirve de excusa la burocracia, es el mismo secretario que podría ordenar. Pero así somos, así estamos acostumbrándonos a vivir. Y miramos con terror, vemos, no, en la televisión, cómo es que se queman algunos lugares en Hawái, o cómo hubo en Canadá incendios hace algunos meses, o en Australia hace algunos años. Y no estamos lejos de eso. Quizás en proporción con el Amazonas, en tamaño, no puede decir, no, nuestro es pequeño.
pero el daño es irreversible. Y ahí hay gente muy valiosa, gente muy conocedora, que trata de alertar y que sabe lo que viene y que sabe el daño que se hace, no solamente a nuestros pulmones, sino a la flora y a la fauna, pero a la que no le escuchan, porque pesa más la prebenda, pesa más ese interés de darle tierras a los del partido o darle un puesto del mercado a los que apoyaron en una elección, aunque no esté el mercado en condiciones, por último en la calle o en algún parque, porque así es lo que se hace acá. Y no aprendemos, y no aprendimos más. Y la gente decente, el ciudadano común decente, no puede hacer nada, mientras ve que cada vez esta situación empeora. Nuestro medio ambiente ya está destruido. Ya está en un proceso irreversible. Pero en vez de frenar, le hemos puesto un acelerador y parece que están muchos desesperados por ponerles hasta más gasolina. Pirómanos cuyo interés, cuyo bolsillo desea todavía incrementarse más a costa de nuestra salud y de nuestro medio ambiente. Lamentablemente, pasaremos seguramente otro año así, un par de meses sin poder respirar, con dolores en la garganta, con los ojos picándonos, y estaremos como siempre resignados a la infamia. Luego vendrá la feria y muchos aplaudirán, tomarán sus vinos en sus brindis y hablarán del modelo productivo, pero nadie se acordará de estas cosas que están ocurriendo entre agosto y septiembre, porque a eso nos hemos acostumbrado, a vivir cómodamente anestesiados o en un estado de opio del que no queremos despertar. ¿Qué tan, no sé si ingrato, qué tan nefasto, sí, nefasto mejor, tiene que ser un modelo de país, un modelo de sociedad en el que se destruya cualquier clase de iniciativa privada, en el que el monopolio estatal, que es el verdadero monopolio en estas circunstancias, sea esa cosa voraz que busca a toda costa acabar con la competencia. Yo no sé cuántas personas en Bolivia hay que no hayan pasado o algún desastre o por lo menos un gran colerón con BOA. ¿Y por qué es bueno mencionar esto? Porque BOA, al ser del Estado boliviano, en muchos momentos deficitaria, como tantas empresas, metida en cosas turbias, como lo decíamos hace un par de bloques con el tema del narcotráfico, es una empresa, es una empresa que tiene a su cabeza gente que quiere acabar con cualquier clase de competencia. Las sanciones de Odeco, las sanciones del ATT, ¿ustedes creen que prosperan con BOA? ¿Ustedes creen que el Estado va a castigar al propio Estado, que es del mismo partido, que dependen de la misma cabeza muchas veces? ¿Ustedes piensan de verdad que existen condiciones para una competencia libre, para una competencia sana, que beneficie al consumidor? Por supuesto que no existe. Dentro de esa lógica voraz y parasitaria del Estado boliviano, están también, ya no solamente el bolsillo, porque, yo considero que está muy mal que haya un monopolio estatal en cualquier área. Eso de las empresas estratégicas fue una estupidez de Álvaro García Linera y que se la creen todavía muchos, incluido Carlos Mesa, por cierto. Él, a pesar de ser opositor, entre comillas, cree que las empresas bolivianas del Estado deben seguir siendo así. Pero ya no es solamente el tema del dinero y del despilfarro y de las pérdidas, que también es un desastre, sino hemos llegado a un punto en el que no nos importa la vida, en que aviones vuelan como sea, en que el tiempo de las personas no vale, en el que se irrespeta cualquier clase de dignidad, en el que si la gente no bloquea un aeropuerto o no se queja de una manera fuerte, no vuela, no llega a sus destinos. Claro, pues seguramente para los grandes líderes políticos hay vuelos especiales, hay llegadas y salidas puntuales, no hay aviones en los que se suelten partes, pero para el ciudadano común sí. ¿Y por qué mencionaba hace rato lo de la competencia? Porque lo que se busca es acabar con esa competencia.
Lejos están los tiempos del Libertario Boliviano, lejos ya quedaron los tiempos de Aerosur, están empezando a desaparecer los tiempos de Amazonas. Independientemente de lo que ocurra de su situación legal, yo no soy defensor de nadie, no me están pagando para aquello, pero sí puedo observar cómo el Estado busca quedarse con el monopolio de esto, con un ministro de Obras Públicas que como si fuese un gran logro dice que han llegado un par de aviones, pero no dicen en qué condiciones están los otros, y así la competencia termina eliminándose, y es un síntoma de algo más grande, de algo más grave, que es el deseo de acabar con la iniciativa privada. Y si no de acabarla, de postrarla ante sus pies. De decirle, nosotros mandamos. Así, porque esas son, ojalá me estuviese inventando, esas son las palabras de los burócratas. De arrodillar a la gente, de pequeños, grandes y medianos negocios, y mostrarles que ellos son los reyes, que ellos son los herederos de visiones imperiales, autoritarias, aunque se llamen democráticos, y no lo son. Y esto ocurre en todo. Pienso, por ejemplo, en el registro de empresas, que aquel que ya no es parte de una iniciativa privada tercerizada, que era Fundempresa, sino ahora es parte del Estado. Pienso en la cantidad de intervenciones que se hacen, y lo relaciono a lo que decía hace rato en el primer bloque, convenientemente a quien osa oponerse, pero no de una manera justa. Para los amigos, como decía ese viejo dicho, para los amigos todo, para los enemigos la ley. Ese es el razonamiento al que hemos vuelto, que uno lo podía no entender, pero sí explicar en la época de las dictaduras, pero no en la época de esta supuesta democracia. Pasan los años, negocios cierran, el Estado busca ocupar más espacios, y disfrazándose de industrialización, o del beneficio de los bolivianos, o de las empresas que son de todos. Esa es la más grande mentira, por cierto. Ninguno de nosotros es dueño de nada en Boa, por cierto, nada. Si no es dueño de un lápiz, que no le mientan. No es de todos los bolivianos. Y tras esos malabarismos, muy poco, ni siquiera bien construidos, se busca darnos la idea de que somos todos el Estado, cuando eso es una mentira. El Estado son esos seres, esos sujetos con poder, que utilizan bienes públicos, que no sufren como usted los retrasos, que tienen vuelos pagados con el erario público, que duermen en hoteles de lujo. Esos son el Estado. No usted, ni yo. El Estado es el que está queriendo acabar con todo. Y no es una exageración, créanme. Si bien es cierto, no fueron las elecciones finales, fueron las primarias, lo que ellos llaman las PASO, se da este fenómeno interesante de Javier Milei, que ustedes ya, me imagino que todos conocen a Javier Milei, este sujeto que enarbola las causas del liberalismo y que busca llegar a la presidencia del país vecino. Se da un fenómeno eleccionario bastante interesante, con gran apoyo, cosa que no estaba esperado, independientemente de los ataques que ha sufrido mediáticos y de los otros partidos. Eso es algo que sabíamos que iba a suceder. No deja de asombrar la manera en la que la gente lo ha apoyado. Yo imaginaba que iba a tener un apoyo de repente en la provincia de Buenos Aires, pero no en otras, y fue aplastante en algunas de ellas. Entonces se celebra aquello, pero uno tiene que saber, por cierto, y mencionar que celebrar este triunfo no es crear un ídolo. Yo hay cosas que considero de Milei que son muy, muy buenas, compatibles con mi visión del liberalismo. Otras que no, que pueden ser discutibles, e incluso no puede hacer críticas a sus métodos. ¿Por qué no? Si se habla de libertad puede hacerlo también. No seguimos un credo. Pero lo que me preocupa no es solamente el tema argentino, sino me preocupa lo que puede pasar en Bolivia. ¿Por qué? Porque ya lo vengo notando hace varios meses. Personas que quieren subirse al carro del liberalismo para impulsar sus campañas para las elecciones venideras. Y no estaría mal que se suban al carro del liberalismo. Bienvenidísimos, por supuesto. El problema es que se suben con una mentira muy grande. Porque hasta hace meses eran los más profundos nacionalistas, estatistas, y ahora resulta que defienden la libertad.
Una de dos, o nos está mintiendo en la cara y somos bastante tontos si les creemos a muchos de ellos, o definitivamente están muy confundidos y no tienen idea de nada, que también es bastante peligroso. Por fortuna, hay un avance, como les digo, en este eje político, en estas discusiones. Por lo menos ya podemos discutir la viabilidad o no de ciertas medidas, cosa que antes no había en el debate público. Pero me preocupa eso. Y me preocupa también, y esto no solamente por una cuestión política, sino hasta por una cuestión filosófica, ideológica, que es que no se comprenda bien lo que representa el liberalismo. Porque yo recuerdo, y esto les va a sonar bastante gracioso, pero es así, es real, que inclusive muchos consideraban a Luis Fernando Camacho un liberal. O sea, que no tiene, que él tiene de liberal lo que yo tengo de esloveno, así de claro, no tiene nada. Y se unen a través de estas causas queriendo sacar un rédito de manera mentirosa, varios sujetos de todo lado del país, por cierto. No, eso no es un mal solamente de Santa Cruz. Y me preocupa. Primero porque es una imprecisión teórica, si quieren verlo desde el punto de vista más filosófico. Pero además me preocupa porque ese tipo de cosas puede hacer que el día de mañana la misma causa de la libertad pierda seguidores. Porque nos dirán, no, pero si este era liberal, defendía tus principios. Es algo que ya pasó en Bolivia con los 90, cuando se nos sigue echando la culpa a los liberales de lo que pasó con el neoliberalismo, que no tiene nada que ver, por cierto. Y entonces es peligroso, porque después uno se encuentra con tipos que dicen, sí, yo soy liberal, y ponen la bandera de la serpiente de Gadsden, pero luego te dicen que quisieran que haya una dictadura, o que debería volver tal dictador. O sea, ese es el tipo de delirio que tienen muchos de los que se llaman liberales, o que inclusive dicen que habría que acabar con el enemigo, completamente intolerantes, por cierto. Acabar físicamente, por cierto, así lo dicen. Y eso es lo que me preocupa. Que se piense además que lo que ha ocurrido en Argentina, lo que está ocurriendo en Argentina, es una cuestión que aquí se puede copiar y pegar en 2 años, o en 1 año, o en meses. Cuando la verdad es que el proyecto de Milei, antes de ser político, era un proyecto de divulgación económica y política. Antes de lanzarse a la política venía buscando un espacio mediático y demás, insisto, más allá de las cosas buenas o malas que uno le pueda ver, pero lo estaba haciendo. En cambio aquí, salvo algunos espacios en los que por fortuna podemos hablar todavía del liberalismo, junto con otros amigos también, a los que les mando un gran saludo, la verdad es que lo tenemos en contra. Lo tenemos en contra también porque los llamados opositores del gobierno resulta que son solamente un poquito menos socialistas, pero nada tienen que ver con la libertad. Es más, muchos de ellos se han burlado de la causa liberal, y eso todavía tienen cuentas pendientes. Pero en fin, saludo con esperanza lo que puede ocurrir en Argentina. No porque sea perfecto, ya lo hemos dicho, no solamente eso tiene que ver con el liberalismo, tiene que ver con el sentido común. Ninguna creación humana es perfecta. Puede hacerse críticas y debe hacérselas. Sin embargo, es un gran avance, considerando además cuál es la realidad argentina de años siendo víctimas del peronismo como sociedad. Así como nosotros somos víctimas también del socialismo y del masismo en todas sus formas. Y ojalá, yo no creo que se logre para la siguiente elección, mucho menos con estos impostores que se suben al carro de manera mentirosa, pero para futuras elecciones o para crear una conciencia ciudadana de la libertad, creo que esto puede ser un fenómeno interesante, por lo menos para analizarlo. Esperemos que se concrete esta interesante propuesta y que en más espacios se entienda lo que es el liberalismo. No es ponerse una bandera amarilla y decir soy liberal. Hay más que eso. Y eso radica también una de las bondades del liberalismo, el saber comprender, el saber tolerar, el entender que la libertad es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y eso muchos no lo han comprendido, y por más de que se pongan banderas de liberales, no lo van a entender. Llegamos al bloque final. Quería hablar un poco sobre un ensayo de Manuel García Morente. Hace unos días me llegó de la ciudad de Cochabamba, de los amigos de Librería Anticuaria Atenea, esos dos amigos de Cochabamba que tienen libros de colección muy lindos. Este volumen de pensamiento español contemporáneo, una antología que reúne obras de Joaquín Costa, de Aranguren, de Julián Marías, inclusive de Unamuno,
y otros más. Es una edición de la editorial Taurus, si no me equivoco es una edición del 51. A ver, déjame corregir. Sí, es la edición del 61. Es una edición del 61, tapa dura, hermoso, con el famoso toro que antes utilizaba la editorial Taurus. Bastante identificatorio. Pero independientemente de los muy buenos ensayos que hay, me quiero quedar con uno que corresponde a Manuel García Morente, que se llama El ensayo sobre la vida privada. Muchos recordarán a Manuel García Morente, de repente, por su libro más conocido, que son Las lecciones preliminares de filosofía, que es este de acá. Pero este ensayo sobre la vida privada, hace tiempo lo quería leer, porque tiene un inicio bastante interesante. Dice: en ningún tiempo de la historia humana ha sido la vida tan ruidosa como en el nuestro. Sin duda siempre los hombres, salvo escasas y notables excepciones, han querido vivir. Pero hoy el afán de vivir, la voluntad de vida, se pregonan y claman a todos los vientos. No es seguro que estas explosiones correspondan a una auténtica intensificación de la vitalidad. El que más dice, no siempre es el que más quiere. Y la plaza pública, el rumor de las masas, la trepidación de las actividades, muy bien pueden ocultar una penuria de la vida auténtica, la cual no es ni embriaguez, ni oleaje, ni mecánica repetición. Traigamos esta reflexión de Manuel García Morente ahora al presente. Yo pienso que si en la época del profesor Manuel García Morente había ruido en la vida, hoy está mucho más. La vida pública es ruidosa, es agobiante, porque todo el mundo quiere mostrar todo. Sin duda, la época de la televisión, primero, y de las redes sociales ahora, hace que las personas hayan entre perdido y cedido su privacidad. Todo el mundo quiere decir que hace una cosa, que hace otra. Y está bien, es parte de la libertad que pregonamos. Nadie va a ir a ponerle un cerrojo a eso. Pero llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque como nos dice García Morente, de repente estamos aparentando muchas veces vidas que no tenemos. Lugares a los que no vamos. Una realidad que no existe. ¿Por qué? Si antes era la fama, hoy es para ganar likes. Es para ser viral. Para encontrar un nicho de popularidad efímera a veces. Y es así como se nos va pasando. Y nos olvidamos a veces de las cosas importantes. Porque de repente, y aquí hay que ser muy claro, uno puede hacer con su imagen, con su vida, lo que busque. Si quiere exponer su más profunda intimidad, puede hacerlo, es su derecho. Pero cuando entra en escena el otro, como escribiría Humberto Eco en un gran ensayo, ¿qué pasa cuando entra en escena el otro? Cuando por querer ser viral, nos olvidamos que esa persona a la que estamos filmando tiene una vida. O cuando queremos darnos las de solidarios, estamos exponiendo a una persona, exponiendo su necesidad, exponiendo sus carencias, solo por ser virales. O peor aún, realizando un conjunto de actuaciones para vivir a costa de ellos. ¿Es eso de verdad a lo que estamos apuntando? No es solidaridad, es una vida ruidosa. Es una vida que busca exponerse, es esa vida casi escandalosa en la que el que más videos sube en un boliche de moda, el que más fotos sube de su auto, es el que mejor vive. Lo pongo como pregunta. ¿A eso vamos? ¿A esa explosión ha llegado nuestra vida privada? Que ya no es tan privada. Es cierto, vivimos en un mundo de redes sociales, sí, es cierto. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo podemos dejar de ser para solo aparentar? ¿Qué va a pasar cuando en ese gran poema de Fernando Pessoa que nos quiera caer la máscara, pero no se caiga porque la tengamos pegada a la cara? Me refiero al gran poema Tabaquería, recomendadísimo por cierto. Entonces, para no extenderme con la reflexión filosófica, recomiendo leer no solamente ese ensayo de Manuel García Morente, sino también invitar a pensar en este asunto de la privacidad. ¿Cuánto ganamos y cuánto perdemos a cambio de nuestra privacidad? Y recomendar, por supuesto, si es que lo encuentran, este volumen del Pensamiento Español Contemporáneo de la editorial Taurus.
Y llegamos al final del programa. Hemos hecho de todo. Hemos hablado de narcotraficantes, de incendios, de política, de aviones que no funcionan. Y por supuesto de filosofía, cosa que también se agradece. Muchas gracias a todos por seguirnos, por aguantarnos, por dejarnos sus likes, sus comentarios, por suscribirse en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.